Gracias, Rodrigo. Entonces les decía que vamos a tener un diagnóstico mañana en el horario de taller. Usted va a usar los 70 minutos del taller para resolver un conjunto de preguntas. No son pocas preguntas ya, pero son de selección múltiple, lo que facilita un poquito el responder y el abordaje de las preguntas también. Ahora, obviamente, y se lo reitero, aquí no tiene cabida la copia, ni tiene sentido el intentar engañar al copiar una respuesta. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico, chicos. ¿Entiende el concepto de diagnóstico? Es el insumo para empezar a planificar algo, ¿ya? Si hay, si hay copia, bueno, no hace daño a nadie más que solo a usted, ¿ya? Entonces, el objetivo de ese diagnóstico es ver cómo estamos en algunos temas de geometría, porque son esos temas de geometría los que vamos a trabajar durante el semestre. Y vamos a trabajar en aquellos que tengan más problemas. Y la idea es terminar de pulir este conocimiento disciplinar de geometría y añadirle el conocimiento didáctico que necesita. Bien, ¿alguna duda sobre eso? ¿No? Van a tener, ya Marcela, inmediatamente, van a tener solo el horario de taller para entregarlo, ¿de acuerdo? Van a, eh, van a tener que usar esos 70 minutos para resolver y para entregar. Marcela. Profe, no entendí cuando se refería a la copia, es que había dicho que eran preguntas de alternativa, ¿Sí? entonces no entendí bien eso. O Como sea, a qué venía el comentario de la copia? a que no copie nomás, a que no copie. O sea, ¿Van a ver de desarrollo o solo eh, alternativas? creo que hasta ahora no hay ninguna de desarrollo puesta, ¿ya? Pero son, o sea, aquí viene el comentario de no copie. Bueno, es transversal y no necesariamente solamente para este diagnóstico. Sea honesto en su respuesta y si no sabe algo, bueno, diga no lo sé. ¿Ya? Está bien no saber ahora. Está mal no saber cuando tenga que enseñarlo. ¿Ya? Entonces, por eso necesitamos saber de qué se acuerda, de qué no se acuerda, qué aprendió bien, qué aprendió mal. ¿Ya? El tema de no copiar es para tener una imagen más precisa de lo que sabemos o no sabemos. ¿Ya? Y el tema de que sea alternativa o no, bueno, es simplemente el formato de la prueba. Ya, usted está viendo mi monitor, o sea, una presentación que es la de justamente Marcela y Eduardo, para que comencemos a que nos cuente de qué se trata su actividad. Está el Joaquín igual, por si acaso. Ah, Joaquín Garat, perdón, la forma de escribir los nombres ahí me confundió un poco. Sí, no sé por qué quedó así, pero fue el diseño del PPT. Ya, cuéntenos. Pero la O sea, dinámica, perdón, la dinámica de esta parte es que los que diseñaron la actividad nos cuentan de qué se tratan y los demás libremente podemos hacer una o dos preguntas, no muchas porque tenemos que dar espacio a los demás. No sé si alcancemos a hacerlas todas hoy día, pero bueno, las que alcancemos. Marcela. ya son actividades introductorias para las fórmulas de volumen y área. ¿Ya? En un principio pusimos los conocimientos previos. ¿Ya? O sea, basta con que uno nomás hable, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Porque al final la idea es que mediante una situación como más didáctica puedan encontrar el volumen del cono en base al del cilindro, entonces por eso se necesita conocer en primera instancia el volumen del cilindro. ¿Qué es una situación didáctica? O sea, yo lo digo así, quizás no está bien dicho, pero como Ah, ya. que Ah, ya, ya, lo no, está saque bien. del esquema, que Ya. puedan ocupar como su cuerpo, se pueda movilizar en la sala, etcétera.
Usted sabe que el concepto de situación Al final, didáctica, la idea es que nosotros no le demos la respuesta, sino que ellos la puedan encontrar. Y la idea es que, bueno, como que la actividad era pasarle una plantilla con el dibujo de un cono y el de un cilindro y que la recortaran y lo armaran ahí. Y la idea es esa, que rellenen un cono. No, no, no. O sea, sí, esa es la imagen, ya. claro. ¿Esa plantilla le, Y le va a dar? sí, Ya, o sea, quizá hay una más fácil de recortar porque igual esos triangulitos son como medio jodidos, pero esa es como la idea, como plantilla para que puedan recortar y armarlo. ya. ¿Y qué van a hacer con esto? Bueno, Rellenarlo después de que lo armen, claro, la idea es que lo rellenen con qué? y lo traspasen al cilindro con arena, tierra, algo que Ujú. aguante el cartón o cartulina que ocupen para armar el cono. Ya, ok. Y la idea Bueno, eso es para el entonces, volumen, la idea es eh, verificar que esto es un tercio del cilindro. claro. O sea, la idea es que lleguen a esa expresión algebraica. Ya. ¿Y el área? ¿Cómo lo hace? ¿No? Bueno, también es como la misma idea de que ellos puedan generar la fórmula, o sea, armarla. Y cómo les vamos a presentar la actividad es que ellos traten de hacerlo como cuando ellos tratan de calcular el área de un polígono irregular, así como por parte. Ya. Pero ¿y en Entonces, este caso serían estos triangulitos? claro, se forman como triangulitos y después hay como hay un factor común y lo Ujú. que queda en el paréntesis, yo creo que esa es la parte de más dificultad que lo asocian a que en realidad es el perímetro de la Ya. circunferencia que lo acompaña a la otra figura. Ok. Oye, yo tengo una pregunta. Si estas cositas son rectangulitos, o sea, triángulos, ¿le queda curvo o le queda así como poligonal? O sea, como, como poliedro. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Que... Yo, profe, puedo responder la pregunta, o sea, de hecho no la puedo responder, pero Sí, la, dale. sí, también lo voy a preguntar porque aquí como al final exactamente no es una base recta, pero al Aquí, final aquí, esta parte no es sí, recto, sí, es no, al final no curvo. es recto, es curvo en realidad, pero para la aplicación estamos considerando que es un curso de primero básico, o sea, primero básico, primero medio. Eh, entonces, quizá ya la explicación puede ser un poco, ese como cachito es un poco casi despreciable, por decirlo así, para que se entienda más. Ya, En el ok, estricto rigor no es recto. ya. Profesor, Ujú. quiero agregar también que esos triangulitos más o menos largos que se forman, obviamente al armar la figura no va a quedar exactamente un cono, sino que quedará como una especie de, por así decirlo, pirámide de base redonda con varios triangulitos, pero también hay que enseñarle que a los estudiantes de primero y medio que eso vendría a ser una aproximación, porque claramente dibujar como hacer un cono en papelito es un poco más o menos dificultoso, sobre todo para calcular el área. Así que queremos Ya, introducir comprendo. a, a las y los estudiantes el concepto de área del cono, en este caso. Entonces lo que hacemos es una aproximación. Es más o menos lo que uno hace cuando nos explican lo que es la integral bajo la curva que se hace por cuadritos. Entonces es como una analogía, por así decirlo. Ya, ok. ¿Algún compañero quiere preguntar o comentar algo? Profe, ¿puedo decir algo que no, yo me equivoqué al enviarle el desarrollo a mi compañera? Y el área no es la G, era una H de la altura. Eso. Ya. Pero aquí habla de generatriz, generatriz es la G. Sí, pero en estricto rigor, ahí cuando se dice generatriz, está indicando que, pero aquí la G vendría siendo la altura, que se olvidé cambiar la G por una H. Entonces, ¿cómo pasa de aquí a acá?
No, pues es que ahí no influye la G. Aquí no es G. No, debería ser una H porque, o sea, la G una la asocia con la generatriz, no sé si me está entendiendo. Ah, ya, Y la ya, sí, H con sí. la altura. Eso como que fue un error, ¿no? Que yo me traspapelé y ahora me di cuenta. Ya, entonces G aquí siempre es H. O sea, siempre es la altura. Sí, a eso se refiere. Sí, Ya, ok, pero es la altura de estos triángulos, no es la altura Claro. del cono, ¿cierto? Sí, o sea, lo que se está calculando ahí es el área de cada triangulito y la suma debería dar el área de esa figura. O sea, del supuesto triángulo que en realidad está como medio curvo. Ya, sí, no, la pregunta es que esta G no es la medida de la generatriz, sino que es la altura del triángulo de acá, y tampoco es la sí. altura del cono, que es esta que está marcada aquí, Sí, sí, ¿cierto? claro. Ya, perfecto. Ok, muy bien. Creo que aquí hay hartos temas que aparecieron, por ejemplo, la idea de aproximación, la idea de integral, la idea de sucesión, la idea de altura, elementos secundarios en un triángulo, elementos primarios en un triángulo. Todo eso, ¿está claro? ¿Es claro? Si alguien dice, oiga, profe, mucha, así el típico estudiante. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es así el volumen? ¿Ya? Bueno, los chicos están proponiendo aquí una forma de mostrar empírica, que es un tercio, y una forma de mostrar la aproximación del área, ¿cierto? Porque aquí igual hay una cosita que dicen es despreciable. Ya, pero ¿qué tan despreciable es? Entonces hay un concepto de infinitesimal que tenemos que abordar o tener más o menos claro. Ya, muy bien. Siguiente. Um, cubillos. Camilo Arancibia, Ramón Cubillo, Patricio Oliva, ¿están? Sí, profe, acá. Ya, explíquenos su actividad. Bueno, nosotros vamos a trabajar el concepto de circunferencia en séptimo básico. ¿Ya? El objetivo sería mostrar que comprenden la circunferencia. En el Pero ahí dice currículum era círculo. círculo, pero era circunferencia. Ya, Como lo que cómo diferenciamos ambos? ¿Hay alguna diferencia? la circunferencia tiene que ver con el borde del, bueno, eh, Si no sabe, no importa, está bien, está bien. no, mejor no lo voy a engrupir. Sí, pues, no diga, profe, no lo tengo claro. A lo mejor yo tampoco lo tengo muy claro y tenemos que estudiarlo todos, ¿ya? Sí, 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 sí. Ya, dígame. Ya, bueno. eh, la actividad consta principalmente de una página en internet que encontramos, ¿Ya? que es como un tipo de juego, por así decirlo, ¿Esta? juego de preguntas, en el que se van a arrojar 5 preguntas por grupo que vamos a hacer y se les va a dar un puntaje por cada pregunta. La idea es como hacer preguntas introductorias para conocer un poco el conocimiento previo que tienen, más que nada como para empezar a ver el tema de circunferencia, algo que no sea como tan rígido, así como fórmulas ni definiciones, sino que ¿Y más que nada las partes de la circunferencia y cosas por el estilo, no ¿Tiene, cálculo. ¿Tiene ejemplos de este tipo de preguntas que le aparecieron? Sí, por ejemplo, sabían definiciones de la cuerda, del diámetro, del radio, ¿Y esos son o sea, conocimientos sabía la previos? definición y daban las opciones de alternativas con las respuestas correctas e incorrectas. Eran más o menos preguntas de ese estilo. Ya, ya. En ese contexto, los radios, cuerda, secante y lo que aparezca en las preguntas son conocimientos previos de los estudiantes en séptimo básico. No, no son conocimientos previos, son conocimientos que nosotros deberíamos entregarle, pero es como más que nada para saber si algunos conocen el tema, si otro se le hace como más difícil de comprender, más que nada para saber cómo están. No Ya, debieran saberlo, pero
no falta que alguno tiene alguna noción. Esa es más o menos la idea del ejercicio. Ya, ok, perfecto. Compañeros, ¿alguna pregunta? No, Tengo ¿no? una. Ya. ¿Quién? Que ya hacen esto y qué les dirían después para que como que aprendan lo que están preguntando, porque siento que como que, por lo que yo entendí, como que ya ven las preguntas, pero después ven las preguntas nomás, pues. Entonces siento que no hay como una entrada a la materia, o sea, solo le dicen, ¿sabes qué es radio? Y eso, o al menos eso es lo que entendí yo. No, o sea, claro, después al final de la actividad se hace una retroalimentación, quizás se vuelven a proyectar las preguntas como para dar la respuesta correcta y empezar a decir, no sé, la cuerda es esto que cruza la circunferencia de tal forma, más que nada dibujándolo en la pizarra para darle el ejemplo para que tengan una noción inicial, pero finalmente se empezaría a dar las definiciones como corresponde en lo que es ya el concepto de circunferencia. Una pregunta. Sí, buena observación, Beth. Con esta actividad se logra el objetivo de comprender el círculo o la circunferencia. No, pues no se logra. Ya, ok. Porque la actividad, o sea, el objetivo es más que nada para la clase, no para la actividad. Solo la actividad. Ya, perfecto, perfecto. Faltaría complementar con lo que indica Beatriz, ¿cierto? Sí, sí, eso es necesario ponerlo, creo yo. Ya, genial. Perfecto. ¿Elementos matemáticos presentes en su actividad? Bueno, la circunferencia, las partes de la circunferencia, Ya. más que nada eso. Muy bien, muy bien. Genial. Siguiente. Gracias, Camilo. De nada. Profe, tengo una duda. ¿Ya? ¿Se la puedo hacer al tiro o se la hago más Por rato? supuesto, O si sea, después ya... al final. Es que era de mi trabajo, en realidad. Ah, dígame, nos acordamos aún. Ya, es que nosotros encontramos la unidad, o sea, el contenido en el texto del estudiante de primero medio, pero en el programa de octavo básico. Entonces no sabemos qué hacer ahí. Fíjese en los años, de qué año es el programa y de qué año es el texto, porque octavo y primero tuvo unos ajustes que movieron algunos contenidos del lugar. ¿Ya? Ya el más reciente entonces ahí El nos más quedamos ahí. reciente, sí, sí. Ya, gracias. Sí, trabajé en la versión más reciente, creo que hay una del 2019. ¿Ya? Y textos escolares de ese, de octavo, no sé si está liberado. Hay que buscar en la página del currículum en línea. ¿Ya? ¿De qué texto escolar lo sacó? ¿Del oficial, del público? O sea, lo que pasa es que el semestre pasado en didáctica de las funciones, la profe nos pasó un documento con los libros de séptimo a cuarto medio. Y yo lo tenía en el Drive, se lo revisé ahí. No me di cuenta, no lo revisé de la página oficial, entonces no me di cuenta si realmente los libros que me pasó, o sea, que nos pasó eran actuales. Hay que fijarse, para ver eso, hay que fijarse en el año en que se editó. ¿Ya? Porque las licitaciones de los textos tienen que ir apegadas a lo que dice el currículum. De hecho, si usted compara así texto y currículum, se va a dar cuenta de que las actividades que propone el texto muchas veces son casi lo mismo que las propuestas en el programa de estudio. ¿Ya? Y tiene que ser así porque se busca se busca que se materialice el programa de estudio en el texto escolar. ¿Ya? Pero hay que fijarse en el año de edición del texto y en la última versión del programa. Diana, Valeria y Fernanda, ¿están? Para que nos hablen de su actividad. Profe. ¿Ya? Ya. Bueno, la actividad que diseñamos fue para un curso octavo básico.
donde se busca principalmente que los estudiantes logren relacionar mediante la confección de teselados los conceptos de polígonos regulares, transformaciones isométricas, etc. ¿Ya? Y bueno, la actividad consiste, está más bajito, profe, igual. Ya, ahí solamente con esa introducción y teniendo esto a la vista me produce un poco de ruido porque la unidad es el teorema de Pitágoras, pero usted va a abordar teselaciones y Sí. pasa por composición de transformaciones isométricas. Entonces todavía no cacho para dónde va. Solo teselar. Profe, ¿se escucha? Sí. Es que al momento de colocar el tema de la unidad es lo que sale en el currículum. Sí, a mí también cuando lo coloqué fue como extraño, Ujú. pero está dentro del programa de octavo básico justo en esa unidad. Ya, yo lo veo así, como que el tema es o sea, que va de más a menos, va focalizándose hasta llegar a teselaciones, que es el objeto de su actividad, ¿cierto? Sí. Ya. Sigámonos. Ya, bueno, como actividad introductoria encontramos como necesario hacer una actividad para recordar conceptos e ideas previas como lo son las figuras regulares, irregulares, transformaciones isométricas, entre otros. Ujú. Y en base a esos conocimientos se le propone a los estudiantes dibujar sobre hojas reutilizables figuras geométricas regulares y en base a esas crear patrones para poder hacer los teselados. Ya. Profe, los patrones Ujú. los crean ellos Ya. y el teselado lo generan mediante las transformaciones isométricas. O sea, la idea es que ellos puedan darse cuenta que, por ejemplo, dos figuras puedan juntarse mejor, ya sea mediante una rotación o una traslación o una simetría, y así poder finalmente crear el teselado que se les pide. Ya. Y aquí habla de figuras regulares. Y mi pregunta es si cualquier figura, cualquier polígono regular va a producir una teselación. Compañeros, ¿qué opinan ustedes? No, profe. ¿No opinan? No todas las figuras regulares hacen teselaciones, pues tienen que juntarse y sumar 360 grados en la esquina, si no, no funciona. Ya, no sé quién está hablando. No cacho quién habla. Sebastián Campos. Sebastián Campos, ya Sebastián Campos. Claro, pues, claro. Fue una pregunta para todos, ¿verdad? No para... Sí, pues para todos, obviamente. Si esto lo discutimos entre todos, esto es colaborativo. Entonces, claro, cuando se pide recortar libremente figuras regulares, podría ser que el objetivo de la actividad sea determinar cuáles son aquellas que permiten la teselación y cuáles son las que no. ¿Qué características tienen estas figuras para que puedan, o qué características debieran tener para que puedan teselar el plano? ¿Sí? ¿Ese era el objetivo de la actividad? Sí, ¿O no? profesor, es que sale más abajo, pero así tal cual como lo dijo Sebastián, de que ¿Mm? juntas hacen 360 grados, no lo habíamos considerado. A ver, dice, esta actividad tiene como objetivo evaluar la capacidad y entendimiento de los alumnos en cuanto a relacionar el teselado, los polígonos regulares y las transformaciones isométricas, como un solo sujeto. Deberán darse cuenta de que el proceso, ahí está, no todas las figuras calzan de la mejor manera, buscando así la mejor opción. Ya, ok. Y aquí hay que tener cuidado por justamente eso que estamos discutiendo, que no todas las figuras regulares, los polígonos regulares, permiten la teselación. Necesita una condición, ¿ya? Y puede que Profe, esa... ¿Sí? es que por eso nosotros les pedíamos a los alumnos de la actividad de que utilizaran dos polígonos regulares distintos para que fueran experimentando y dándose cuenta cuáles. Ya. Ah, ya.
Ya. Es que podría pensarse, por ejemplo, que no calzan por un asunto de que la estoy moviendo mal y no por la figura en sí. Ya. O sea, habría que hacer una buena retroalimentación a lo mejor para finiquitar la actividad ahí. Yo creo que habría que precisar más, porque la actividad no está mal. Yo creo que habría que precisar cuáles son las preguntas que se le harían a los estudiantes para que ellos piensen sobre ello, ¿ya? O sea, ¿será un problema de traslaciones? ¿Será un problema de simetría? ¿Será un problema de largo, ¿sí? Longitudes de la figura? ¿Será un problema de ángulos en la figura? ¿Ya? Entonces, con esas interrogantes, yo creo que podría sacarse una mejor conclusión, o lo que están esperando. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna otra observación o pregunta. Yo tengo una duda. ¿Ya? Dale, Maruja. Es que, ay, alguien habló. Sí, pero te Sí, dio la pero palabra. tranqui. Bueno, es que se supone que si esta actividad es como introductoria, ¿cómo van a saber esos como conceptos que estaban pidiendo, así como de que lo de los ángulos y eso? Pero es introductoria ¿para qué? Parece que es introductoria para el teselado. Y el teselado Ah, es posterior. es posterior, ¿ya? Ya. Es posterior a transformación isométrica, en ese caso. Ya, eso está como conocimiento previo entonces. Claro. Entonces, se fijan, bueno, además de tener claro cuáles son estas cosas matemáticas que tiene detrás la actividad, también es necesario tener, primero, una ubicación en el currículum, un contexto curricular que condiciona, que está condicionado por los conocimientos previos de los estudiantes, por el objetivo de aprendizaje, por el tema abordado, y ahora estamos viendo que las dificultades, errores o procedimientos que tengan los estudiantes también condicionan el diseño de la actividad. ¿Sí? ¿Se observa eso? O sea, pero ya, es que si esto es conocimiento previo, lo de las transformaciones isométricas y eso, entonces deberían como, entre comillas, incluirlo en las supuestas figuras que van a recortar. O sea, estaría como que ellos deberían saber que eso tiene que pasar al menos, para poder siquiera crear la teselación, ¿o no? ¿Eso qué? ¿Qué es eso que tiene que Los pasar? conceptos previos. O me perdí un poquito, Marcela. Está diciendo que en el diseño de la actividad tendría que decir en algún momento que los estudiantes tienen como conocimiento previo las transformaciones isométricas. Entonces, igual los conocimientos previos nosotros los anotamos arriba como una pequeña introducción antes de la actividad. Ya, ok. Oh, no lo encuentro. Ya, pero bueno, nos pasa porque no hemos leído en profundidad toda la actividad. ¿Ya? Pero lo que no entiendo es la pregunta de Marusela. Si la pregunta para ellas es para ustedes como profesores que están diseñando, o la pregunta de Marusela es para los estudiantes que van a hacer esta actividad. O sea, es que igual estaba un poco confundida porque ya que faltó algo que fue de que van a haber piezas que simplemente no van a calzar y ellos se van a entorpecer el trabajo porque quizás no van a pensar en que eso es lo que realmente está pasando, sino que van a pensar que en realidad ellos están haciendo mal el movimiento. Ese era el problema, ¿no? Claro, eso es lo que yo veía, que a lo mejor no se lograba la conclusión porque pensaban que hacían mal la transformación isométrica. Ya, pero ya, lo voy a dar una vuelta un rato. Ya. Entonces, no sé cuál es la explicación que tiene el grupo para esa pregunta.
O si la pensó en realidad. O sea, profe, yo en lo personal como que también no entiendo mucho la pregunta, pero yo creo que debe ser por como lo que dice usted, que no supimos guiar, o sea, hacer preguntas para guiar a lo que queremos llegar como conocimiento o como resultado de la actividad. Ah, ya, ya. Ya. No, a ver, lo que digo yo es que ya identificamos que no todas las figuras regulares van a permitir la teselación. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta actividad? Unos estudiantes van a recortar, por ejemplo, un pentágono o varios pentágonos y van a intentar hacer la teselación y se van a dar cuenta que no lo están logrando. Entonces, por ejemplo, si yo soy ese estudiante, yo diría, a lo mejor estoy haciendo mal los movimientos, estoy rotando mal o no entendí lo que era una transformación isométrica y por eso no me da. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Cuál es la opción que ofrece esta actividad en ese tipo de situaciones? Esa es la pregunta. ¿Ya? Pero si se fija, en el diseño, eso, bueno, sí, aquí dice algo, dice que se van a dar cuenta de que algunos sirven, algunos no, ¿ya? Pero como, como lector, no me quedó muy claro, ¿ya? Pero es eso, es la reflexión previa a la implementación de la actividad, o sea, anteponerse a a ciertas eventualidades que van a ocurrir, que ocurrirían en una sala de clases cuando simplemente esto. ¿Ya? Eso es todo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Lo que estamos haciendo es viendo qué cosas inciden en este diseño de la actividad. Como profe, me antepongo a, por ejemplo, a dificultades de los estudiantes. Me antepongo a el uso de materiales, me antepongo a conocimientos previos que pueden o no estar alcanzados. ¿Ya? Entonces, si se fija, hemos ido así verbalmente haciendo una lista de cosas que deberíamos considerar antes de diseñar una actividad. ¿Ya? Y cada vez que vemos una actividad nueva, aparece algo diferente. Campos Fernández Godoy, gracias al equipo anterior. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno. Igual no creo que no hay que leer tanto el papelito que mucho texto. Ya, ok. Explíquenos entonces. Y ahora, era una actividad introductoria para el concepto de homotesia en el primero medio. ¿Ya? La idea es que 3 alumnos salgan adelante. No sé si me escucha, que tengo una conexión muy mala. Sí te escucho, al menos yo. Ya. Gracias. Vamos a ocupar una linterna, un plumón y la pizarra. Nada más. Entonces vamos a sacar a 3 alumnos. Uno con la linterna, otro con un plumón y otro con así nomás, que coloque la mano, se supone. Ah, ya. Y la idea es que otro alumno con la linterna proyecte la sombra, o sea, con la linterna a la mano, la sombra en la pizarra. ¿Se entiende? Sí. Por eso era difícil de explicar en la cuestión. Bueno, la idea es que se cierren las cortinas y todo para que se pueda ver de mejor manera la sombra. Y otro alumno con el plumón va a marcar la mano que se generó en la pizarra. Ya. ¿Se entiende más o menos la idea, no? Eso, sí, yo sí. Ya después se le va a pedir al alumno que mueva la linterna. Y él así, más lejos, más cercano, como él quiera. Y se va a generar otra nueva sombra. Entonces ahí la va a marcar de nuevo el otro alumno. Y después, se le va a pedir lo contrario. Si la alejó, que la acerque. Si la acercó, que la aleje. Y va a marcar de nuevo la sombra. Ya. Entonces ahí hay el concepto de homotesia ahí implícita. Ahí decimos en un caso más de la vida real. Y ahí el profe tiene que montar, empezar a introducir el tema. ¿Por qué sucede esto?
cuál es la relación de la sombra, la posición de la linterna, la relación de la mano con la sombra. Porque hay una motesia ahí como de forma introductoria. Ah, ya. Esa es la actividad. Ya. Interesante. Posible error acá, que el que más vimos, es que si en la sala no hay cortina, mató. Ya, dificultades. Pero, a ver, pues, ¿cómo es eso de que el que más vimos ya hizo esta actividad? Ah, no, lo que pasa es que, no es que lo hicimos, lo que pasa es que el que más comentamos como grupo, Ah, ya, perdón, no el que más como Ya. comentamos entre nosotros. ya, ok. Eh, No eso, sé si los compañeros tienen alguna pregunta. ¿No? no hay ¿No? respuesta. No. Perfecto. Muy participativo. Genial. Ay, ay, ay. Ya, está interesante. Ahora, claro, dentro de las dificultades está el ambiente en donde se va a desarrollar esto. Claro. Bueno, por eso también lo quisimos hacer, porque también pensamos en que a lo mejor podríamos separarlos por grupos de A3 y que lo hicieran, o grupos de A4 y que alguien vaya tomando nota. Claro. Pero ahí todos tendrían que tener, o el profesor tendría que llevar muchas linternas, o todos tendrían que tener celular con linterna, entonces no es la... Ya, Por eso quisimos hacer como un puro ejemplo, donde el profesor pudiera ser el que aportara la linterna o el teléfono. ok. Oiga, ¿y la medición viene después? Aquí Se solo... supone, Ya, sí, es solo concepto, que tienen que saber que son simétricos, porque se supone que para primero medio ya vieron simetría, o sea, ¿cómo se llama esto? Cuando triangulitos más chicos igual. sí, semejanza. Semejanza, eso. Ajá, ya. Ya no es semejante, entonces deberían decir que la mano es semejante, concepto, cosa que después cuando se empieza a pasar, empezar a compararla, cuando se pase la motesia, empezar a comparar con la actividad, que la linterna del punto donde parte y todo, medir, todas esas L- cosas. La homotesia es una de las transformaciones isométricas. Eh, Según yo, ¿no? Porque no es isométrico. Cambia la... Ah, y el otro problema que tenemos aquí es que se va a ver solo la motesia por una razón positiva, Mm, ya, porque no podemos hacer una razón negativa porque con la sombra no se puede. claro, en este caso no. Ya, Así que eso. genial. Ya, yo no tengo duda, me gustó, está interesante. Como introductorio, claro que sí. Echo de menos Claro, lo mismo que alegaba Beatriz en la otra, de que, ya, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Porque falta la medición, falta el establecimiento de las razones, ¿cierto? chivo, Falta el la verificar definición que así. efectivamente son semejantes. ¿Y por qué son semejantes? Ya, pero muy bien. Profe, ¿puedo decir yo algo? Sí, siempre. Que yo encuentro que como manera de introducir el concepto de motesia, encuentro que está súper bien. Yo creo que no le hace, bueno, no es como para empezar ya con los cálculos, como decían, encontrar el tipo de la razón, pero sí encuentro que mostrar este como concepto geométrico a la clase de esta manera tan amigable, yo creo que puede ser propicioso para una clase futura, dar más pie a lo que es más cálculo matemático. En ese sentido yo encuentro que está bien la actividad tal como está, creo yo. Sí, sí, igual. A mí igual me gustó. Pero por eso, porque es lo que al grupo de Constanza le pareció muy difícil de encontrar una cosa real o un contexto en donde aplicar bueno, su grupo también, pues, eh, donde encontrar la aplicación. Aquí está, pues, está ahí, al alcance de la mano, literalmente. Ya, bien. ¿Hay alguien que quiera hablarnos de su actividad, que quiera mostrarnos lo que hizo? Yo quería decir algo de esa actividad, profe, ¿De la cual? de la de Campitos y la Paloma. Campitos. Ah, Es ¿Ya? que no sé, yo creo que a lo mejor es como muy detallista lo que voy a decir, pero ¿qué sucede si se dibuja mal y no se ve que son idénticas, pero solamente que son más chicas, más grandes? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy como súper chueca, entonces a lo mejor si yo fuera la alumna que tuviera que dibujar, no dibujaría la mano bien, y dibujando 3 manos como que no se vería bien. Aparte, igual soy pequeña, entonces me imagino que en la pizarra a lo mejor la grande no la voy a poder dibujar completa, como todos esos detalles, entonces, ¿cómo qué harían ahí ustedes? O sea,
yo creo que todos tenemos o sea, no quiero decir todos, pero lo loco es calcar una mano, ¿no? Una sombra, esto es difícil, yo creo. Con la mano bien estirada y todo. Yo creo que un ejercicio bueno, y en relación a lo que dice Beatriz, es copie 2 veces su mano, a ver si la figura le queda igual. Yo creo que va a ser difícil. Porque es cierto lo que dice Bea, si hablamos de semejanza, tiene que haber una proporcionalidad en las medidas, de todos los lados. Entonces, puede que la copia, o sea, una figura y su imagen, o sea, 2 imágenes que usted está proponiendo no sean realmente semejantes, así estrictamente. Pero está interesante, ¿eh? Está interesante. Profe, ¿Sí? que quería comentar respecto a su pregunta de la homotesia y las transformaciones isométricas, que hay transformaciones isométricas, por ejemplo, la simetría central, que se relaciona sí. con la homotesia si es que la razón es negativa, por ejemplo, Claro. -1, que es la más directa, y eso, que sí existe una relación, pero es como casos particulares, que la razón quizás se vea como más varios casos para comprenderla, pero de que existe, sí existe. Claro, pero en términos generales, cuando uno habla de homotesia, ya no es isométrico. O sea, no preserva las medidas, sino que hay un factor, hay una razón ahí que interviene. Pero claro, en el 1 y en el -1, para la razón de la homotesia, tiene isometría. Pero en todos los demás no. Claro. Ya. ¿Alguien que quiera conversarnos de esa actividad o seguimos? Ya, muy bien. Lili González, Joaquín Rodríguez y Diego Suárez, ¿están? Sí, profe, estamos. ¿Me escucha? Ya. Sí, Diego. Dele. Ya, esta actividad está pensada un curso de séptimo básico, que ahí abordaríamos el tema de áreas de cuadriláteros. Específicamente esta actividad sería áreas de cuadrados y rectángulos. Pero ahora, si ves esa figura, o sea, donde hay bueno, la actividad en sí va a consistir en que de primeras a los alumnos les vamos a dar la fórmula, el área de un cuadrado y de un rectángulo, y con esa sola información le vamos a pedir que calculen el área de todas estas figuras que están acá. Todas esas figuras que están adentro de todo esa figura grande, sí, van a estar todas separadas. Como un Tetris. Pensamos hacer eso para después construir un puzzle. Ya, tipo ¿Se entiende Tetris. más o menos? Tipo, ¿sí o no? Pero es que se quedó un poco pegado. ¿Se entendió más o menos, no? Sí, yo entendí y le pregunto si esto es como tipo de las figuras del Tetris. Podría verse de esa forma. De la verdad que siento que es una buena analogía. Ya. Pero bueno, la actividad, lo que nosotros vamos a pedirles es que solamente con esos conocimientos los alumnos calculen el área de esas 12 figuras que están dentro. De cada una por su hora. Acá, exacto. Ya. La idea acá es que se trabaje en parejas y que se den cuenta de que esas fórmulas a simple vista no van a servir para sacar el área de cada una de estas figuras. Pero con algo de observación se espera en que se den cuenta en que se pueden también separar estas figuras raras, por así decirlo, en 2 o más, de modo que con esas fórmulas que usamos, o sea, que presentamos, puedan calcular el área total de esas figuras. Ya. Una pregunta, Diego. Y para esto es importante. Una pregunta. ¿Las figuras van a tener la cuadrícula marcada en el interior?
¿Cómo eso? Porque aquí, por ejemplo, ya, usted lo hizo en GeoGebra, ¿cierto? Marcó todos los puntos y todo eso, pero después dice, le vamos a dar las figuras, estas, las que componen el cuadrado grandote, o el rectángulo grande, de manera separada, así como fichas independientes, ¿cierto? Exactamente. Ya, Las en 12 estas, piezas. en estas fichas independientes, de estas 12 piezas independientes, cada una de estas piezas va a tener esta cuadrícula que se ve aquí, ¿esa? Ah, no. ¿O no? Van a ser... No, la idea es que aquí trabajen con reglas, para que la actividad sea un poco más manual. Ya, porque en ese caso, por ejemplo, habría que indicar que efectivamente aquí tenemos ángulos rectos en todas partes, pues, ¿no? ¿Cree que No, es sí, claro. necesario esa indicación o no? El, eso depende, es que porque igual como una actividad de séptimo básico, Ujú. en algunos casos no se logra llegar a ver ángulos a esa altura. Pero la idea es que se note que todas estas figuras Ujú. sean prácticamente combinación de rectángulos y cuadrados. Ya, ok, sí, entiendo eso. El concepto de ángulo recto aparece en tercero básico. Ojo, ¿ya? Y no sé qué opinan sus compañeros, pero yo creo que sería correcto indicar que en cada una de estas esquinas tengo o bien un ángulo de 90 grados, o sea, siempre hay un ángulo de 90 grados aquí o por fuera. Porque si no, claro, estaríamos como incitando a que lo que parece de 90 es de 90. Ah, ya entiendo. Como dejarnos llevar por la apariencia de que se ve recto, entonces ya, digo que es recto, pero podría ser, no sé, 89, 91. ¿Sí? No, sí entiendo. Entonces ahí habría que especificar en la actividad y en medio de ella que todos los ángulos que están presentes son de 90 grados. O, o, si no quiere decir eso, por eso yo le preguntaba, la cuadrícula. Si deja la cuadrícula, usted indica que están dibujados sobre una cuadrícula, ¿ya? Y se entiende que ahí las cuadrículas tienen ángulos rectos, por lo tanto, como ocupa la esquina de un cuadrado, va a tener un ángulo recto ahí. Ah, ya. No, mira, en este caso no pensamos en incluir las cuadrículas porque bastaría con que contaran cada cuadradito chico para sacar el área. La idea es que ellos usen la fórmula de la forma en que ellos más o menos la interpretan y la entienden. Ya. Más o menos ponerlo en esa situación. Ya, sí. Me gusta la idea de que se trabaje la descomposición de figuras en cuadriláteros o en figuras conocidas. Claro. La idea es que ocurran dos cosas. Una sería que, depende de la figura, pero una sería, por ejemplo, esa figura que está más abajo, la que está en la esquina de la izquierda con abajo. Izquierda acá. Claro, por ejemplo, ahí lo que uno podría hacer sería rellenar el otro espacio y hacer un rectángulo. Ah, claro. Y con la medida adecuada, uno puede sacar el área del rectángulo y restarle lo que agregamos. Claro. O también, como dijimos en un inicio, sería separar las dos figuras en dos rectángulos. Ya. Fíjese que ahí está poniendo en juego el hecho de que conoce alguna opción o algún procedimiento alternativo de los estudiantes para calcular lo que se pide. Claro, la idea es que esta actividad se esperan que los alumnos, bueno, igual puede pasar que no sean todos, pero se espera que también descubran como ese otro camino. Ya. Lo que yo quiero destacar con mi última intervención es esto como parte de su conocimiento profesional. ¿Se acuerda que lo estuvimos conversando y diciendo, ya, ¿qué es eso de conocimiento profesional? Bueno, es el conocimiento que me ayuda a ejercer mi labor. Y parte de mi labor es diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje, pero necesito algo para diseñarlo. Por ejemplo, saber qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer,
cuáles son los procedimientos que se privilegian y cuáles son los que no van a aparecer y que yo necesito que aparezcan. ¿Ya? Eso es como una parte, una puntita de nuestro conocimiento profesional. Ya, está interesante. ¿Alguna pregunta, compañeros, para Diego y su equipo? Benjamín tenía una pregunta al inicio, no sé si aún la Sí, tiene. tengo como 3 cosillas que acotar. Primero, feliz juega a todos. Segundo, es con respecto, lo que pasa es que en séptimo básico también se ve el tema del plano cartesiano y la posición de los puntos en el plano. Y no sé si eso viene antes o después de este apartado. Ahí tengo una duda, no sé si el profe me podría responder o alguien que sepamos menos qué va primero, porque no No, sí, cacho. buen punto, Benja. Es que la verdad ¿Sí? solamente procuramos que el apartado de, o sea, el tema de las áreas de cuadriláteros sean parte del plan de séptimo. Ya. Pero, ¿Ubicación en el plano, Benjamín? claro, como ubicar puntos en el plano cartesiano, porque aquí claro, usa GeoGebra y a lo mejor, bueno, también hay otra cosa que mejora ahí, que la imagen en sí tiene como mucho ruido y esas imágenes, o sea, esos como acotaciones, no todas las rectas y todos los puntos que están marcados se pueden eliminar en GeoGebra, entonces ahí queda una imagen menos ruidosa, por decirlo así. Más limpia. No, Pero sí, esa era mi duda. ahí descargué una versión de GeoGebra, creo que está un poco más actualizada. De hecho, Sí, no, me costó pero entenderla. claro, todo muy, muy mejorable. Y lo otro también que también me pasó a mí en mi grupo, por decirlo, es que tenía muchas ganas de, por ejemplo, porque yo usé el tema claro, de ubicar puntos en el plano cartesiano y que fueran dibujando, uniendo líneas para ver qué formaban, po. En ese sentido quería hacer muchas cosas, pero encontré que eran muchas figuras para los niños a esa altura y como están recién descubriendo el concepto, me pareció que, porque yo tenía como 10, dije 10 es mucho, y siento que tal vez 12 podría abrumar mucho a los estudiantes. Yo creo que tal vez hacer esta misma idea con tal vez menos cantidad de polígonos estaría tal vez... No, claro, por eso mismo pensamos la actividad en que fuera en pareja o grupal, porque igual yo como desde la experiencia y también de la observación, me he fijado que al inicio a los estudiantes les cuesta mucho entender los conceptos como de perímetro y área, claro, incluso al punto de confundirlo. claro, el tema es de darle más como cantidad de figuras que tengan que calcular el área y repartirlo en el grupo, igual como que no fomenta tanto el trabajo colaborativo. Por eso estaba pensando en tal vez reducir el número, cosa que ellos pueden ir avanzando cada uno en el área en el cálculo de cada área. Y claro, que sean menos, pero pueden avanzando en conjunto, pues, en vez de dividirse el trabajo, y eso tampoco como que lo veo en ese sentido del trabajo como colaborativo, más que otra cosa el tema de tal vez reducir la cantidad de polígonos, pero en sí la actividad igual está piola, me gustó harto, la verdad, no se me ha ocurrido la verdad. No, sí, sí, la verdad es que considero que tenéis toda la razón ahí. Sí, es igual, por último, hacerlo con más integrantes y que entre ellos se pongan de acuerdo qué figuras van a tomar para calcular sus áreas. Bueno, Yo- eso era. Ya, gracias, No, Benjamín. Yo coincido en que la figura debiera limpiarse, ¿ya? Y, no, claro, que el nuevo GeoGebra que descargué, que antes yo tenía el más primitivo y no entendía bien cómo sacar todas estas cosas. ya, no, pero eso se aprende. Y lo que sí, yo creo que 12 figuras, 10 figuras está bien. No, no aumenta la complejidad. Siempre, por ejemplo, que le pongamos la cuadrícula. Con la cuadrícula ya incluso ni necesitaríamos la regla. No, Y claro, sí, con regla esto. ya. Claro, con la cuadrícula usamos la unidad de medida como el lado del cuadrado de la cuadrícula y ya. ¿Sí? Sí. Ya, ¿Profe? Bueno, bien. Sí, ¿Profe? ¿Puedo acotar algo? sí, pues por Es supuesto. que creo que no se menciona, pero es importante también indicar qué tiempo se le va a dedicar a la actividad, porque, no sé, pues si es una actividad para introducir a la clase de esta materia, a mí también me parecen muchas figuras. Y también como recalcando lo que dijo el Benja de fomentar el trabajo colaborativo, no me parece correcto que se tengan que dividir las figuras y ver algunos unas y otros chicos o chicas otras figuras. Así que también reduciría la cantidad de figuras considerando que es una actividad introductoria. Ya. De acuerdo. Yo creo que la colaboración va a ir después
de hacer esa repartija de trabajo de figura. Podríamos plantearle una pregunta que necesite de todas las respuestas. Y ahí aparece la colaboración. ¿Sí? No, Podría sí, de ser, hecho, por ejemplo, ¿de qué manera puedo ordenar las figuras para poder calcular la suma de todas sin, no sé, o sea que armen ese cuadradito ahí, pues, por ejemplo? O no, sí, de hecho, que me formen hubiera un puzzle. en casos anteriores de didáctica usaba a gente así como para estudiar más o menos, en base a observaciones, más o menos donde se puede encontrar la dificultad y también el tiempo que se toma, pero este no fue el caso esta vez. Pero, profe, en el caso de querer como armar la figura para que quede ese cuadrilátero grande y así solo calcular una área, también implica bastante tiempo en el juego de armar este puzzle. Sí, sí. Entonces, o ocupamos el tiempo en calcularlas todas, que son bastantes, o ocupamos el tiempo en tratar de armar una figura que quizás hasta no se logre y tampoco se llevaría a cabo la actividad. Connie, quizás... Si consideramos un tiempo de realización de la actividad, porque tampoco podemos estar toda la clase en una actividad. Ya, y yo le pregunto, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si lo necesitamos. Si necesitamos trabajar toda una clase en esta... ¿Solo en la introducción? Es que a lo mejor es la introducción a la unidad. ¿Sí? Porque, a ver, nosotros podríamos distinguir actividades que son para introducir el tema de la clase o actividades para introducir el desarrollo de una unidad. Y en esas, por ejemplo, podríamos demorarnos una sesión completa y trabajar y ver y descubrir algunas regularidades sobre las cuales vamos a trabajar durante, no sé, 2 semanas. ¿Ya? Entonces, es cierto, hay que tener en cuenta cuánto tiempo nos vamos a demorar en implementar esta actividad, en desarrollar la actividad, pero en relación a lo que viene después también. ¿Ya? Una actividad breve va a ser para introducir algo muy pequeño o quizás plantear, por ejemplo, en el caso de la homotesia, después de plantear esas sombras y dibujitos, viene un montón de cosas más que hacer, pero la actividad es breve. Aquí la actividad demora más tiempo, ¿ya? Y lo que venga quizás no es tan extenso, ¿ya? Pero eso va a depender de cómo nos planifiquemos nosotros el resto de las clases, el resto de las sesiones, etc. ¿Ya? Pero sí hay que tenerlo en cuenta, coincido con usted, hay que tener en cuenta cuánto nos vamos a demorar en esta actividad, ¿ya? Pero en relación a qué. Esa es la pregunta, ¿ya? Gracias. Ya, gracias grupo, equipo. Nos quedan hartas por ver, pero por eso ya, vamos a ver la última, estamos casi en la hora, dígame. Tengo una consulta sobre la autoevaluación. ¿Cuándo sería la fecha de entrega? La fecha Mañana. de entrega, no. A ver, esperemos que esté activado. La fecha de entrega es hasta el domingo a las 3 de la tarde. Ya, gracias. ¿Ya? No, aquí se me va a salir, parece. ¿Podría repetirlo? Que no escuché, justo se me la llevo. Mire, en el diseño 1 está el cuestionario del diseño. Y está el espacio para entregar este cuestionario. ¿Ya? Por favor, ponga atención a estas indicaciones, que es solo un archivo por grupo. Estructúrelo en base a las mismas preguntas que van en el cuestionario. Y la fecha tope de entrega, para que me dé tiempo de sintetizar la respuesta, es el 23 de agosto. Entiendo yo, es el domingo. ¿Ya? No es extenso el cuestionario, tampoco son respuestas extensas, ¿ya? Y se llama de autoevaluación porque usted mismo somete a su actividad o su diseño a cierto tipo de preguntas si es que las consideró o no. Hay algunas preguntas que podría no poder responder, ¿ya? O la respuesta que tiene es como parcial o no lo pensó, etc. ¿Ya? No importa, responda con toda la sinceridad que corresponde. ¿Ya?
un archivo por equipo, por favor. ¿Sí? Ya, a ver, síntesis. No creo que nos alcanzamos a ver algo más. Síntesis. Nos damos cuenta que el diseño de estas actividades, aunque sean introductorias, requiere de reflexionar sobre varios aspectos. Primero, ¿cuál es la matemática que está detrás? Si es que conozco bien las propiedades de los objetos matemáticos que estamos utilizando. Si puedo identificar algún contexto en donde esto se aplica, o sea real, o sea, del mundo cotidiano, o quizás hasta dentro de la matemática. ¿Qué recursos son los que tengo a mano? Si los recursos son óptimos para poder implementar la actividad. ¿Puedo considerar las dificultades que van a tener los estudiantes al momento de hacerlas, a desarrollar las actividades? ¿Qué aspectos del objeto matemático requieren más tiempo de trabajo? ¿Qué aspectos tienen más dificultades de comprenderse desde el punto de vista del estudiante? ¿Cuáles son las respuestas que esperaría del estudiante? ¿Sí? ¿Dónde ubico el tratamiento de este tema en el contexto de la escuela, en el currículo? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿Con qué profundidad necesito trabajar este tema? Todo eso son preguntas que nos hacemos para diseñar la actividad y para implementarla después. ¿Ya? Entonces, probablemente más de alguna de esas preguntas no la hicimos antes de diseñar. Y simplemente diseñamos, consideramos objetivo, consideramos tema y diseñamos algo que fuese entretenido. Ya, está bien, perfecto. Eso es una parte. La pregunta es, ¿qué más hay? ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos considerar? Muy bien, eso. Si hay alguna pregunta, la planteo ahora. Si no, nos vemos el próximo martes con la síntesis de sus cuestionarios, que esa la hago yo. O sea, de su autoevaluación. ¿Ya? Hasta ahora, felicitaciones a los que pudieron exponer. Están muy interesantes todas las actividades, las que no se expusieron. Y gracias por participar y apoyar a sus compañeros que expusieron. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. Ya. Virtual 48. No. Virtual 48. Pucha, yo le expliqué por qué es Virtual 48 eso, ¿no? Sí, profe, yo sé que se cambió el nombre. Le quedó fino igual. Le quedó bien, ¿cierto? El medio Nick. Mi nombre artístico. Ya. Colegas, compañeros, que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos el martes. Ojo con el plazo de entrega de la autoevaluación, ¿ya? Para no atrasarnos. Sí. Ya. Nos vemos. Si tiene algún problema para subir, por favor, contácteme al correo. ¿Ya? Y les recuerdo, mañana diagnóstico individual y le vamos a dar las indicaciones. Va a estar puesto en el aula virtual para que lo descargue. ¿Estamos? Chao, que estén muy bien. Sí, gracias. Chau. Profe, que tengan un buen día. Igual. Adiós. Virtual 48. Gonzalo.